Les mando un saludo a todos los que nos siguen a través del canal. Siempre es un placer la visita de todos ustedes y les mandamos un abrazo de parte de la congregación. Los que escriben, a veces dejan algunos comentarios, también se los agradecemos. Entiendo que cuando ponen un like o dislike, no sé, qué sé yo, también eso de alguna forma beneficia la distribución de esto. Así que compartan estas cosas con sus amigos y con hermanos y familiares. Hoy voy a continuar hablando acerca de la teología de los milagros. Habíamos hablado acerca de lo que nos tiene que decir el Antiguo Testamento y hoy ya vamos a dar el paso al Nuevo Testamento. Y lo que voy a hacer hoy es una introducción general antes de entrar a elaborar más a fondo. Nos vamos a ir metiendo en el tema. Presten mucha atención a lo que encontramos en líneas generales en el Nuevo Testamento. Escogí este pasaje bíblico de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, que me sirve como base nada más. Voy a ser temático. No me voy a quedar en un solo pasaje. Voy a llamarle la atención a pasajes bíblicos que son muy conocidos ya por nosotros. Pero quiero llamarle la atención a lo que nos dice el Nuevo Testamento y que por algo está ahí en la Biblia, eso que nos dijeron tanto el Señor como sus apóstoles. Acá Juan nos está diciendo, por ejemplo, que hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, ojo con eso, escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Señor, te damos gracias, como siempre, por tu santa palabra y te rogamos en el nombre del Señor que la bendigas a cada uno de nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén. El título es Solo Cristo salva. Y pienso que esto puede ser un poco un cliché, ¿no? Para nosotros, ¿qué creyente nacido de nuevo no sabe que solo Cristo salva? Así que obviamente podemos decir amén a eso, los que tienen convicción bíblica. El problema es qué es lo que nos lleva a creer en eso. En marzo del 2020, un predicador muy popular llamado Maldonado, y lo digo porque es un nombre que ya lo conocen todos, hizo una oración, esta es una, pero la repitió varias veces esta oración, con alguna palabra menos, una más, pero más o menos el contenido es lo mismo. Y estuve analizando, y vamos a analizar otras cosas después con el tiempo, pero y es más, yo hice acá una síntesis literal, no es que estoy editando, ¿no? Poniendo otras palabras, no, lo que hice fue escuchar toda la oración, tomé nota y lo que hice fue sintetizarla, ya la voy a revisar de nuevo y la vamos a analizar mejor en otro momento. Pero algunos puntos que me interesan ahora como introducción a esto. 2 años atrás este señor dijo, textuales palabras, vamos a hacer un decreto para que el virus se muera. Escuche bien lo que este señor dijo. Repito, no estoy cambiando sus palabras, estoy diciendo exactamente las mismas palabras pronunciadas por el señor Maldonado. Hace 2 años atrás dijo que él decretaba que el virus
se muera. En el nombre de Jesús ordeno a ese virus, muere. Ahora mismo rompo el virus. Y luego vamos a poner puntos suspensivos y agrega, y ahora mismo todos los enfermos del virus sean sanos. Lo declaro sano, lo declaro libre, etc. ¿Qué hacemos? ¿Le damos un aplauso? Gracias, Maldonado, por haber reventado al virus. Hemos tenido 2 años espectaculares. Nos fuimos de vacaciones, nos pudimos reunir y darnos un buen abrazo. Gracias a Dios que el virus quedó como una historia de mal gusto y pudimos abrazarnos con los familiares. No ha pasado absolutamente nada. ¿Qué hacemos con este señor? A mí lo que me indigna no es solamente este disparate, sino que todavía y a pesar de las evidencias, hay una multitud de gente que sigue atrás de estos señores. Me confunde, me indigna el atropello, la mentira, el fraude. Un hombre que decretó el milagro de sanidad y nosotros sabemos la historia. Hemos visto hasta ahora 3 etapas históricas en donde la Biblia se concentra, o Dios, debo decir, se concentra, la Biblia es lo que nos registra esto, en momentos en que Dios manifestó su poder en una forma muy evidente. Y tenemos, por ejemplo, me refiero a los milagros, por supuesto, ese es el tema que estamos analizando. La primera etapa fue en los días de Moisés, un poco de Josué, pero vamos a tomar ese personaje central. Obviamente que en los días de Josué no se hicieron las señales que se hizo en los días de Moisés, y me refiero específicamente a lo que tiene que ver con el Éxodo. Saltamos al periodo pasa un tiempo y llegamos a los días de Elías y Eliseo, estamos hablando en los años del profeta Samuel. Y después hay otro silencio histórico y aparecen los milagros en, menor intensidad comparado con Elías y Eliseo y luego comparado con los días de Moisés. Parece que hay una línea decreciente. Y llegamos entonces a la tercera etapa, que es la de Daniel y sus compañeros, el exilio. ¿Se acuerdan que hemos hablado cuando los amigos de Daniel fueron lanzados a un horno encendido, y Daniel, lo tiraron al foso de leones hambrientos y los dos grupitos, el grupito de amigos y Daniel salieron ilesos. Y entonces sucede un silencio desde la perspectiva bíblica. Llegamos a una cuarta etapa histórica en donde hay una explosión de milagros, y es en los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Y ustedes van a observar, si vamos a leer como corresponde la Biblia, con desprejuiciados, sacándonos todas las cosas que nos han metido en la cabeza, y dejamos que la Biblia nos lleve en la narración, vamos a observar que a medida que seguimos con la lectura en el Nuevo Testamento, hay un decrecer en la información acerca de milagros. Cada vez son menos, hasta que ya no tenemos más noticia. Lo que sí observamos es que después del periodo apostólico existe un incremento de falsos milagros. Y ya nos habían avisado, esta mañana nos recordaron eso, que los apóstoles nos decían que iban a aparecer vendedores de ilusiones, farsantes y gente que iba a salir con este tipo de cosas. Así que lo que hubo una proliferación de falsos milagros y falsos milagreros después de este periodo importante. En unos días atrás estuve leyendo un ensayo, un essay que escribió una persona que está criticando a los cesacionistas, aquellas personas que
promueven la cesación de los milagros extraordinarios como evidencia que vemos en el Nuevo Testamento. Hay un grupo dentro del campo evangélico que sostienen que esos milagros extraordinarios que vemos en el Nuevo Testamento todavía continúan en el presente. Y se acusa de que, bueno, los que no están de acuerdo con esa postura no creen en los milagros, que es algo completamente falso. Yo personalmente soy un cesacionista y creo firmemente en los milagros. Así que obviamente acá hay una desinformación o hay un acto deliberado por, desparramar una falsa propaganda acerca de aquellos que tienen una postura diferente en esto. Me llamó la atención porque este caballero, no voy a dar el nombre porque no me interesa ahora el nombre, sino el ensayo, lo que él promueve. Y digo esto porque esta persona escribe y muchas personas lo aplauden a este ensayo diciendo, ahí está la respuesta que necesitamos los que postulamos por el asunto este de los milagros como se hacen en la actualidad. Y otra vez, déjeme hacer el paréntesis, no estamos diciendo que no creemos en los milagros. Creemos en los milagros, oramos por milagros en la iglesia. Lo que no creemos es en los falsos milagros. ¿Me hago entender? Los falsos milagros, los milagreros. Esta semana estuve mirando un video de un señor que agarra un trapo y se lo tira a la cabeza, ese trapo a la gente, y la gente sale volando por el aire. Bueno, eso no lo creo. No encuentro el sentido del por qué una persona va a agarrar un trapo y se lo va a tirar a una persona para hacerlo volar por el aire. Vi otro video de un señor que sopla y sale volando otra persona por el aire. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué tiene de milagroso ese fenómeno? Es una farsa. Es más, usted se da cuenta, el hombre que se tira para atrás, que hace todo un teatro, es obvio eso. Pero lo que me llamaba la atención es que había miles de personas en un enorme santuario aplaudiendo y alabando y, en fin, haciendo toda una fiesta en este espectáculo que era un circo. Este caballero apela a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, que son la generación de hombres que siguieron a los apóstoles, para no complicarle mucho la cosa ahora a ustedes. Y este señor dice que los padres apostólicos creían también que continuaban los milagros que hicieron los apóstoles. Me llamó la atención porque yo leí los padres. Tengo toda la colección de los padres preniceos, así que cada vez que leo a alguien que dice yo leí los padres, digo, bueno, a ver, vamos a conversar usted y yo, a ver qué es, porque por ahí no quiere decir que yo me sé de memoria el asunto, pero por ahí aprendo algo, alguien a lo mejor encontró algo que a mí se me escapó y digo, vamos a aprender, vamos a ver qué dice este señor, qué descubrió. Así que con sinceridad me senté a leer a este caballero, a ver si puede proveer alguna información que desconozco, que es muy posible que suceda, claro que sí. De todos los padres apostólicos solamente menciona dos, y ya de por sí eso me resultó deshonesto. Porque cuando uno dice los padres, voy a presentar la tesis para probar que después de los apóstoles se creyeron y se continuaron haciendo los milagros, digo, bueno, fenómeno, a ver, pruebe la tesis. Y entonces cuando menciona a los padres apostólicos, que es una larga lista de tiempo, preniceos porque otra vez en el 325 fue el concilio de Nicea, así que son toda la línea de teólogos y padres de la iglesia después de la muerte de los apóstoles hasta el siglo IV, principio del siglo IV. Solamente menciona dos. Menciona a Atanasio y menciona a San Agustín de Hipona, que probablemente ustedes ya alguna vez han escuchado de estos hombres. No nos vamos a meter ahora en toda la historia o la biografía de estos señores. Cuando empiezo a mirar a ver qué es lo que este señor encontró en Atanasio y Agustín de Hipona, menciona el caso de un tan Antonio, que era un monje de Egipto, que le contaron a estas dos personas que hacía milagros. O sea que en realidad lo que se habla es de una persona, un ermitaño, que se decía que hacía milagros. Y le contaron a Atanasio, y luego eventualmente, y esto lo cuenta el mismo Agustín en su obra Confesiones, que le habían hablado de este señor y estaba impresionado por los testimonios que hablaban de estas personas.
Digo esto porque entonces este señor está usando un relato como testimonio de que los padres estaban hablando de la continuidad de los milagros, cuando en realidad no hay tal cosa, sino que lo que estas personas estaban diciendo es, nos contaron de un tal fulano que dicen que hacía milagros. O sea que ellos no están enseñando esto, sino que simplemente están narrando lo que escucharon. Y este caballero presenta a los padres de la iglesia, que menciona solamente a dos, como hombres que enseñaron la continuación de los milagros. Y mucha gente dice, ahí está la prueba de que los milagros continúan. Y yo digo, pero a ver, nosotros los cristianos no criticamos nada. La deshonestidad de este caballero, que escribe e imprime un ensayo que es completamente falso académicamente. Y sin embargo, ese es el tipo de material que usamos nosotros para perpetuar la idea de los milagros. Les traigo ese ejemplo para que vean cuán manoseada está la doctrina de los milagros. Que hay personas que no tienen la altura académica, no tienen la seriedad y no son responsables y honestos con la historia misma para hablar acerca de este tema. Y esos son los que hoy tienen el control de la iglesia. ¿Qué dicen los evangelios? En primer lugar, tenemos dos cosas importantes que quiero que veamos con ustedes. Número uno, tenemos una severísima advertencia sobre este tema. Y la advertencia no viene de hombres comunes, sino que viene de los labios del mismo Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 24, verso 24, escuche, Jesús dice esto, se levantarán. Y quiero que tomen nota que no dice, cuidado porque a lo mejor aparecerán personas. No, el Señor Jesucristo está haciendo una afirmación real, absoluta. Esto va a suceder, esto va a tomar lugar. Se van a levantar. Esto me recuerda, si ustedes hacen memoria, lo que habíamos visto en Deuteronomio capítulo 3, en el verso 1, cuando Dios le decía al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan de aquello que lo vimos hace 2 semanas atrás? Dice, cuando aparezcan estos individuos. No dice, si por casualidad aparecen falsos profetas. No, les dijo Dios a esta gente, van a levantarse estas personas, por lo tanto estén alertos, prepárense. Y ahora el Señor Jesucristo, en otras palabras, nos dice a todos exactamente lo mismo. Escribe acá a los discípulos, pero en definitiva, está hablando Jesús, lo redactaron después los apóstoles, y por extensión la inspiración nos está hablando a nosotros. Y el Señor dice, se van a levantar. ¿Qué cosa? Dice, falsos cristos y falsos profetas. Esto no es juego, ¿Y qué van a hacer estas personas? Bueno, Jesús dice, se van a levantar y harán. No, miren, porque tal vez hacen esto. No dice, esta gente van a hacer grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Digo yo una cosa, ¿nosotros prestamos atención a lo que Jesús nos está diciendo acá? Hoy. No nos está hablando un mequetrefe por ahí, nos está hablando el Maestro, el Señor Jesucristo, el Dios encarnado nos está dando un aviso. ¡Cuidado! Porque se van a levantar personas que van a hacer grandes señales y grandes prodigios y van a tener la capacidad de engañar, aunque sea, incluso si fuese posible, a los escogidos. Y en el verso 25 agrega el Señor, ya os lo he dicho antes. Es decir, ya están avisados. Ya tienen la alarma, ustedes vean lo que hacen con eso. Digo, ¿estamos realmente prestando atención a las advertencias de Jesús? Cuando miramos hoy a estos señores que dicen estas cosas y hacen estos milagros, estamos parando un poco y diciendo, bueno, a ver, ¿qué me dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo abordo este asunto con lo que estamos viendo en la actualidad? Cuando dice allí que van a hacer grandes señales y prodigios, nos está hablando del poder de influencia que va a ejercer estas personas sobre la mente de aquellos que supuestamente son seguidores de Cristo. Acá aparecen 2 de las 3 palabras del Nuevo Testamento que entendemos como milagros. Una es señales, la palabra es Simeón.
La otra es prodigios, la palabra en ese caso estará, y otra que es dunamis, que es poder. Así respectivamente, esas son las tres palabras que otra vez nosotros interpretamos como milagros en la actualidad. Jesús nos advirtió de este fenómeno. El tema es si estamos preparados, si estamos prestando atención a las palabras de Jesús. Así que lo que tenemos es una severa advertencia por parte del Señor. Eso está en los evangelios. Número 1. La segunda cosa es que tenemos un llamado. Y francamente hoy se hacen llamados a pesar de, gente que llama a los creyentes a las iglesias para manifestar o mostrar el poder que hay en ellos, ya sea para hacer milagros o este tipo de espectáculos como acabo de mencionar hace un momento, la oración de este señor que dice, bueno, ya hace 2 años atrás el virus lo asesiné y hoy nosotros estamos en el 22 y todavía nos estamos agarrando la cabeza con este problema que parece no terminar. Las Escrituras nos hacen un llamado a creer en Cristo. Por eso leí el pasaje de Juan. Un llamado a creer en la persona de nuestro Señor. No en las señales que hizo Jesús como un fin en sí mismas, de que creamos en esas señales. Jesús hizo, es decir, asumir esa postura de que, yo creo en los milagros, Jesús hizo milagros, por lo tanto, nosotros creemos en los milagros porque sí nomás y se terminó el partido. Ese no es el propósito de los milagros, a lo menos no es lo que nos revelan los santos evangelios. Jesús hizo milagros para dirigir nuestra mirada a Jesucristo, no en los milagros. Hizo milagros para que creamos en Cristo. No lo que sucede en la actualidad, que se hacen milagros para creer en los milagros o para creer en el milagrero, la persona que lleva a cabo el milagro, pero no la persona del Señor Jesucristo. Por otro lado, tenemos un llamado a tomar nota de las señales y tome cuenta de esto, que se hicieron, no las señales que se van a hacer, sino las señales que se hicieron. Juan dice que él escribió algunas de las cosas que hizo Jesús, no que se van a hacer. Usted no encuentra a Juan diciendo, les voy a escribir acerca de lo que vamos a hacer nosotros los apóstoles. Y ya voy a hablar de por qué los apóstoles hicieron milagros. Eso va a ser en su momento. Lo vamos a analizar todo eso. Pero por ahora nos hablan las Escrituras de las señales que se hicieron en tiempo pasado, no en el tiempo futuro. Eso es lo que dicen las Escrituras. Que prestemos atención a esas cosas, porque esas señales nos dirigen la atención a una persona específica. Es un llamado a poner los ojos. Las señales son las que nos dirigen la vista a un solo personaje y es la persona del Señor Jesucristo. No poner la vista en los milagros o la vista en los que hacen milagros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, si ustedes hacen un poco de memoria, Felipe le hace una petición a Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, miren qué interesante, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, es decir, no hablo lo que a mí me parece, sino que el Padre que mora en mí, y escuchen a dónde apunta ahora el Señor, Él hace las obras. Esto es algo que me llama la atención, porque no dice, uno podría pensar siguiendo el flujo del pensamiento, sino que el Padre que mora en mí, Él me dio las palabras. Pero no apunta a las palabras, sino que apunta a las obras. Hace una especie de gambeta el Señor. Dice otra vez, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y entonces les hace este llamado, después de decir eso, créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no van a creer en eso, créedme por las mismas obras. Miren lo que hago, porque eso da testimonio de mí y de mi mensaje. Estas cosas que ustedes ven que yo hago, esas obras, por lo pronto las hace Dios.
En un sentido, vindica la divinidad de Cristo. Pero más allá de eso, lo que vindica es su mensaje y su obra. Lo que Cristo es, quiere que pongamos la mirada en Él. A ver, este Señor dice, muéstranos al Padre. Dice, pero escúchame una cosa, lo que has visto no te habla de quién soy. Las obras que son de Dios son del Padre. Te están hablando que el Padre está allí delante tuyo. Nicodemo entendió esto. Cuando nos vamos al capítulo 3 de Juan, tenemos el encuentro de Nicodemo, que era un fariseo, un hombre de religión, de estudios, y fue a conversar con el Señor. Y Nicodemo prestó atención a las cosas que hacía Jesús. Tal es así que dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo entendió, por medio de las cosas que hacía Jesús, los milagros, que algo muestran esas señales acerca de este con quien está conversando ahora. Cuando Juan el Bautista fue arrestado y empezó a tener algunas dudas, entonces manda a algunos de sus seguidores o sus discípulos a hacer algunas preguntas a Jesús. ¿Eres tú el que habías de venir? ¿Y cómo responde Jesús? En Mateo 11:5 dice, díganle a Juan esto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, si no crees todavía en mis palabras, mira mis obras. Díganle a Juan, mire, ustedes observen lo que se está haciendo. Empezó a sanar un montón de gente. Ahora vayan y díganle a Juan esto. En su momento vamos a observar cómo el Antiguo Testamento hablaba de este que había de venir, este profeta que había sido anunciado y que iba a hacer grandes señales. Las señales estaban hablando de quienes confirmaban al Señor Jesucristo. No era un asunto de decir, vayan y hablen de las señales. No, hablen del que las hace. Porque esas son las evidencias de quién es Él. Así que tenemos un llamado a creer en Él, en Jesucristo, ya sea como persona, ya sea en su mensaje o por sus obras, porque apuntan o confirman la persona y mensaje y obra de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente a esto, al capítulo 14 de Juan, en el capítulo 10, el mismo Juan nos relata de un enfrentamiento que hubo entre los fariseos y Jesús. Y nos dice en el verso 24, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿No? Ya estaban cansados estos señores y dicen, bueno, dinos las cosas como son, así en blanco y negro. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero el problema acá es que vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho antes. Acá el problema no es que hay falta de evidencias. El mensaje está dado, las credenciales están dadas a través de las obras. El problema no son la falta de evidencias, el problema son ustedes. El problema es que ustedes no creen, y no creen sencillamente porque no son de los míos, dice el Señor. Entonces, lo que dice Jesús a estos hombres es que las obras que Él hacía, esos milagros extraordinarios, testificaban de la persona y mensaje de Cristo, lo autentificaban, lo avalaban. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso, porque las obras, siendo vistas, no garantizan en absoluto la credibilidad, o la credulidad, mejor dicho, de la persona que ve las obras. Ese hecho de que porque miramos un milagro uno va a convertirse en cristiano es falso. Los milagros no convierten a nadie. Los milagros no salvan a nadie. El hecho de que una persona reciba algún acto milagroso no significa que esa persona ya es salva. Tenemos todos los conceptos equivocados acerca del milagro. Los milagros no te salvan, no te otorgan la vida eterna. Es el Cristo de los milagros el que otorga la vida eterna. A ver, tenemos en Lucas a 10 leprosos. Los 10 leprosos, en capítulo 11, si no recuerdo mal, son sanados, pero solamente uno de esos 10 hombres realmente cae a los pies de Cristo y recibe, obviamente por el relato, la salvación. La fe de este hombre lo trajo a la salvación a los pies de Cristo Jesús, que es el que salva.
Los demás fueron sanados de la enfermedad de la lepra y sin embargo nada tiene que ver. Dicen, ninguno de estos hombres vino a honrar al Señor, al Salvador. En Juan capítulo 15, verso 26, Jesús le dice a los discípulos, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, y escuche, dará testimonio acerca de mí. No dice que el Espíritu va a dar testimonio de los milagros de Jesús, sino que va a dar testimonio de Jesús que hacía milagros. Ahora, tome nota de lo que le estoy diciendo, porque, a ver, en ambas declaraciones, en Juan capítulo 10 y acá en Juan capítulo 15, tenemos la conversación de Jesús con los fariseos y le dijo, mis obras dan testimonio acerca de mí. Y ahora está diciendo acá en el capítulo 15 que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, el que da testimonio de mí. En ambos casos, las obras y el Espíritu dan testimonio de Jesús. Ambos dirigen la atención a Cristo, que es el que salva, y en ambos casos se usa la misma palabra. Testimonio es martureo, es alguien que habla acerca de otro, que presenta evidencias concretas y verdaderas acerca de otra persona. Las obras son el testigo de quién es Cristo y cuál es su mensaje. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el testigo que habla de Cristo y de su mensaje. Estos no son accidentes, están puestos en la revelación a propósito para dirigirnos la atención, la vista, nuestra mente y comprensión en cuál es el enfoque. Y es la persona de Cristo, no los milagros. Jesús le dijo a los discípulos, creedme. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no creen. Y ahora Juan en el capítulo 20 nos está diciendo otra vez, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. A los discípulos dice, creedme, los fariseos no creen, y ahora Juan, el discípulo y ahora apóstol de Jesucristo, nos está escribiendo a nosotros y nos está hablando de las señales que hizo Jesús, para que nosotros creamos también, como Jesús le llamó a estos discípulos a creer en Él, cosa que los fariseos no creían, y nos llama a nosotros a hacer exactamente lo mismo, que creamos que Jesús es el Cristo, no el obrador de milagros, que ciertamente hizo milagros, claro que sí, pero ese no es el propósito de mostrarnos a un milagrero, sino de que Cristo es enviado de Dios, y que creyendo en Él obtengamos la vida eterna. Ese es el objetivo de los santos y benditos evangelios. Así que entonces se dan cuenta ustedes que hay una compatibilidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Habíamos visto que en el Antiguo Testamento se hicieron señales que justamente señalaban hacia Dios, dirigían la vista a Dios. Y el Nuevo Testamento es lo mismo. Tenemos señales, milagros que apuntaban a la persona de Jesucristo, en quien tenemos la salvación, el llamado para recibir la vida eterna. Hay un detalle muy interesante que encuentro cuando leo estos episodios. No sé si ustedes tomaron nota de esto, pero muchas veces cuando Jesús hacía un milagro le pedía a la gente que no diga nada. Hoy cuando se hace un milagro, cuénteselo a todo el mundo y especialmente dónde le hicieron el milagro y quién le hizo el milagro. Jesús decía, ve y cierra la boca. Y uno se pregunta, pero a ver, si se hizo un milagro no es para contarle a todo el mundo. Pero lo que llama la atención es que el milagro que hace Jesús a una persona no es para que la persona vaya corriendo por todas partes y señale al milagro, sino que el milagro se hizo para que esta persona dirija la vista al que se lo hizo. Es un asunto personal. De lo contrario, Jesús hubiese dicho, ve y cuéntale a todo el mundo lo que acaba de suceder y que crean en los milagros, que realmente las cosas suceden. No, Él les decía, no digas nada.
Un par de ejemplos nada más. Ustedes encárguense después de hacer la investigación, pero Marcos capítulo 1, versos 41 y 42 van a encontrar a un leproso, Jesús lo sana. Y en el verso 43 y 44 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie. En otras palabras, cierra la boca. No le digas esto a nadie. Dice, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece para tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, es decir, a los sacerdotes. La idea es que la gente no se enfoque en los milagros, sino que se enfoque en la persona de Jesús. Y cuando le dice, ve y ofrece la ofrenda, Jesús le estaba diciendo, haz lo que prescriben las Escrituras para testimonio a ellos, que acá no se trata de desobedecer o romper con las Escrituras. Jesús no vino a derogar la palabra de Dios, la vino a cumplir. Lo que llama la atención es que el Señor no siguió las instrucciones de Jesús. Le dijo, no digas nada, y lo primero que hace este hombre es salir y contarle a todo el mundo. Y entonces dice el verso 45, pero oído él comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, es decir, su sanación, de manera que ya Jesús, y miren ahora las consecuencias de no haber hecho casos, dice Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Por qué venían a Jesús? Porque venían a ser curados, venían a ver milagros. Jesús le dijo, no digas nada, porque otra vez, la gente sabiendo que este Señor sanaba, iban a venirse todo el mundo a sanarse de todos los problemas, y entonces ya no iba a tener la facilidad y la libertad de poder entrar y salir a predicar el Evangelio. Por eso le dijo, no digas nada, porque esto va a perjudicar la labor. Dicho y hecho, este señor abrió la boca, hizo lo que no debía hacer y entonces, claro, ya no pudo entrar libremente a la ciudad. Tenía que quedarse afuera. Miren qué cosa más triste. Y venía la gente a Jesús, no para recibir a Jesús como Salvador, sino para venir a ser sanado de sus males. Ni siquiera los demonios le permitía que lo confesaran. Marcos capítulo 1, verso 34 dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y dice, no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Lo mismo sucede en el capítulo 3, versos 11 y 12, otra vez, con el tema de los demonios. Le prohibía a los demonios que confesaran al Señor. ¿No le parece raro eso? ¿No es razón para parar y hacer una serie de preguntas acá? Y tratar de comparar lo que hacía el Señor con lo que hacen estas personas hoy. No digas nada y estos en cambio cuéntale a todos. Para que vengan a mi iglesia, a las campañas de sanidad, las campañas milagrosas. Entonces acá yo me quedo y digo, bueno, a lo menos desde mi perspectiva, digo, acá hay que responder a una pregunta. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Si le dice a la gente no digas nada, entonces ¿por qué Jesús hizo milagros? ¿Por qué no se dedicó solamente a predicar y llamar a la gente para que crean en Él? Algunas personas argumentan que Jesús hizo milagros para dejarnos ejemplo a la iglesia contemporánea y entonces que continuemos haciendo milagros, lo que llamamos hoy el ministerio de la sanidad. Pero cuando nosotros decimos, bueno, Macánodo, vamos a ver, hoy existe el ministerio de la sanidad, se llama a las iglesias a esas campañas, y entramos al Nuevo Testamento y buscamos esto, alguna, un enlace con la revelación, y no encontramos en todo el Nuevo Testamento un ministerio de la sanidad. Se nos habla de un montón de ministerios, pero no hay un solo ministerio específicamente en la iglesia que diga tenemos que establecer un ministerio de la sanidad. Lo que se nos dice es que había personas con don de sanidad. Por ejemplo, se lee en la carta a los Corintios, es una lista de dones y hay personas que tenían la capacidad de poder, Dios es el que sanaba y tenían el don de la sanidad. Pero usted no encuentra en ningún lugar un ministerio específico establecido para la sanidad. Si podemos hablar de ministerio, el ministerio es de predicación.
Es decir, a la iglesia se le dio y a los apóstoles el ministerio de ir a salir, sí, otra vez repito, si vamos a usar la palabra ministerio, que tampoco es la más adecuada, porque es más un término político. Pero en definitiva, personas que tenían el ministerio de ir a predicar el mensaje que les dio Jesús. Cuando ustedes se van a Mateo y se les da la gran comisión, usted no encuentra que dice Jesús, ir por todo el mundo sanando a todo el mundo. Dice, id y predicad, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Dónde está el ministerio de la sanidad ahí? Y sin embargo le metemos de prepo a las Escrituras semejante cosa. Cuando nosotros vamos a las predicaciones del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, hagan la prueba, miren de Hechos, las predicaciones, capítulo 2, después en casa, y ustedes van a ver que Pedro se enfocó en el mensaje llamando a la gente a venir a los pies de Cristo. No se dedicó a hacer campañas de sanación. Y sí hubo algunos milagros, pero son esporádicos. Haga el estudio concienzudo del libro de los Hechos y va a ver si hay asuntos de sanidad. Incluso a veces pasaba Pedro y la sombra, ¿no? Que tocaba a alguien, la sombra de Pedro tocaba a algún enfermo y se sanaba. No que lo sanaba Pedro, Dios lo sanaba. Y ya vamos a ver por qué sucedió eso. Vamos a ser honestos con la narración. Pero son incidentes salpicados por aquí y por allá de milagros. Pero no hay un ministerio concreto donde Pablo, Pedro, los apóstoles o aún los discípulos de los apóstoles llamen a la gente a venir porque acá vamos a tener campaña de sanidad. No existe semejante ministerio. Es más, no hay un llamado bíblico a abrir un ministerio de ese tipo. Incluso hoy, cuando miramos estas famosas campañas sanadoras, usted entra al internet y mira los videos, ¿y qué son? Son campañas selectivas. Ellos escogen cuándo van a sanar, de qué enfermedad van a sanar, a quién van a sanar y cómo van a sanar. Así que hay una congregación de 1000 personas y van a pasar 4 o 5 donde hacen un espectáculo ahí adelante. Las enfermedades usted ve que son escogidas, siempre más o menos es uno que tiene problemas con la pierna, otro que tiene problemas con los ojos, otro que tiene un problema con un tumor que nadie sabe adentro, usted tiene un tumor o tiene un ataque de ácido, qué sé yo, una cosa rara, y siempre la misma historia, siempre lo mismo. Y de vez en cuando ese revoloteo de saco donde todo el mundo se cae al suelo. Siempre la misma cosa. Ustedes vayan, hagan la propia investigación y van a encontrar que se reciclan los mismos milagros. Se van copiando los métodos. Son selectivos. Y otra vez, repito, se escoge la gente a quienes se les van a hacer los milagros. Yo soy testigo de eso, lo he visto con mis propios ojos. Ya les conté la vez pasada como un señor que me dijo hacía milagros. Tenía yo al lado mío un hombre en silla de ruedas y ni siquiera le dirigió la vista o la palabra a esta persona. El hombre que me decía, yo tengo el don de levantar enfermos. Cuando comparamos este fenómeno actual con los relatos de los santos evangelios, vemos enormes discrepancias. Jesús, primero, no hizo ninguna campaña milagrosa. Busque en los evangelios dónde encuentra usted a Jesús haciendo esas campañas como se hacen en la actualidad, donde le decía, vengan que voy este domingo, este sábado, bueno, sábado no era día de descanso, vengan el domingo, vengan el lunes o el martes, o a mitad de semana, porque ese va a ser día de sanidad para la gente. Porque nos dicen que Jesús hizo milagros para dejarnos ejemplo. Bueno, magnífico. ¿Dónde está el ejemplo de esas campañas donde Jesús se concentraba a sacar demonios y sanar todas las personas que tenían enfermedad? Y no solamente eso, pero tampoco los encontramos a los discípulos haciendo semejante tarea. Digo yo, ¿de dónde sacamos entonces este concepto de campañas milagrosas? ¿Quién inventó este asunto? Porque en la Escritura no lo encontramos, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. En el capítulo 9 de Mateo, verso 35, dice que Jesús recorría ciudades y aldeas. Y me llama la atención porque dice que lo hacía enseñando.
Mire por dónde empieza Mateo, enseñando. Jesús iba por todas partes a enseñar. Esa era su prioridad. Y dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Acá esta palabra enseñar es didasco, que quiere decir dar instrucción a las personas. Es cuando se da una enseñanza sistemática. Es lo que hacemos acá, tratar de enseñar, de instruir. No simplemente de dar un discurso, no, es tratar de darle orientación a las personas. Pero dice que lo hacía en lugares específicos, en las sinagogas de ellos. La sinagoga, que es un término raro para nosotros hoy, en aquel entonces eran las escuelas donde los chicos se educaban y los grandes iban para que se les interprete la Torá o la ley. Hoy día las escuelas públicas hacen ese trabajo de enseñar a los chicos. En aquel entonces no había escuelas públicas como las entendemos hoy, entonces los padres mandaban a los chicos a la sinagoga. Los grandes también iban ahí. Era un centro de culto, de religión. Así que Jesús dice que iba a enseñar a la gente y recorría cada aldea, cada pueblo y se iba directamente a esos centros de educación para instruir, para enseñar a la gente las cosas del Señor. Luego dice, y predicando. Esa palabra predicar quiere decir ser un heraldo de un mensaje. Jesús iba y hablaba a las multitudes, a las masas. Era un proclamador. Ahora, ¿qué es lo que predicaba Jesús? Enseñaba en la sinagoga, en las escuelas, y predicaba. Bueno, ¿qué es lo que predicaba Jesús? Bueno, dice allí el evangelio del reino, no lo que proclaman hoy en los púlpitos. Cuando estos milagreros hablan de plata, hablan de milagros, hablan de un montón de cosas menos del reino de los cielos que se había acercado. Pero lo que nos dice Mateo es que Jesús vino justamente a predicar, a enfocarse en la predicación centrada en el reino. Y que Jesús era el rey, el único camino o acceso a ese reino. Ese era el enfoque de la predicación de Jesús. Por eso lo encontramos a Jesús diciendo, seguidme, venid a mí, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Y simultáneamente, mientras enseñaba y predicaba, nos dice Mateo que el Señor iba sanando, y escucha, toda enfermedad y toda dolencia. La primera palabra, enfermedades nosos, que quiere decir enfermedades gravísimas, muy graves. Y la segunda palabra, que es macalía, son enfermedades menores. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús fue a la casa de Pedro y estaba la suegra enferma? Tenía fiebre. No se estaba muriendo, estaba enferma, tenía fiebre. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que oró y terminó sirviéndolos ahí en la casa. Una enfermedad menor, bueno, tenemos el caso de Lázaro, si se quiere, que vaya a saber qué enfermedad tuvo y fue a parar al sepulcro. Y Jesús lo levantó, un milagro extraordinario, ¿para qué decir? Bueno, dice que Jesús iba sanando todo tipo de enfermedad. Así que miren ustedes la dinámica que plantea por inspiración Mateo. ¿Dónde estaba el enfoque central de Jesús? Número 1, en enseñar. Número 2, predicar, el llamado al reino. Mucha gente fue sanada, por cierto, pero ¿cuántos de ellos fueron salvos? Sin embargo, personas que son enfermas, pero que reciben el evangelio, tienen la salvación garantizada. Pero muchas personas que sanan de enfermedad, por algún milagro, como mencioné el caso de los leprosos en Lucas, que sí pueden ser sanados, pero ¿y qué de la sanidad del alma, de la salvación? Los milagros no salvan. Jesús salva. Y dice que predicaba el evangelio del reino. No era recorrer todo lugar con el solo propósito de hacer campañas de sanidad o restauración. Y dice que mientras enseñaba y predicaba, sanaba. Pero noten que dice que sanaba toda, observe el adverbio, no lo pasen de largo, toda enfermedad, toda dolencia, toda enfermedad grave, no algunas enfermedades, sino todas. Y luego dice toda dolencia menor, no algunas, sino absolutamente todas. Y note que no hubo ola de fuego, no hubo, como dicen algunos, gente quemada. Estaba escuchando una campaña que hizo este señor Maldonado una vez en Venezuela y decía, nos estamos quemando, se está quemando el pueblo. Me imagino que se está refiriendo al fuego del Espíritu, qué sé yo qué es lo que quiere decir con eso, se están quemando. Bueno, con Jesús no había gente quemada, con no sé qué cosa.
No hubo ola de poder, como dicen algunos, la ola de poder. O, por ejemplo, no hubo alguien que bata su manto. Jesús no estaba batiendo el manto por allí y caían las multitudes al suelo, porque el Espíritu, el que dirige la vista a Cristo, soplaba con fuerza y se desmoronaba la gente al suelo. ¿De dónde sacamos ese tipo de cosas? ¿Qué sentido tiene ese tipo de cosas? ¿De qué manera revolear un saco me dirige la vista a Cristo para que acepte su llamado de salvación? Nadie decía, por ejemplo, como escuché decir, puedo sentir el poder sobrenatural de Dios. Jesús nunca hizo cruzadas milagrosas. Sus cruzadas, nos dice Mateo, que eran para enseñar en las sinagogas, predicar el Evangelio, y mientras enseñaba y predicaba y veía enfermos, entonces los sanaba, y los sanaba de toda enfermedad. Ahora, ¿por qué digo este detalle? Bueno, porque cuando usted va a estas iglesias y se hacen estas campañas, no sanan toda enfermedad y toda dolencia. Vuelvo a repetir, son selectivos. ¿A quién van a sanar? ¿De qué dolencia van a sanar? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Es selección. Jesús no hacía esa selección. Los apóstoles no hicieron esa selección. Dice que Él, cuando aparecían los enfermos, los sanaba de cualquier cosa que sea. No había limitación en la manifestación de ese poder. ¿Se dan cuenta las discrepancias? Yo traigo a colación esto para que vean que no empardan los hechos. Lo que dicen que es ejemplo, seguimos el ejemplo de Jesús, cuando usted lo analiza con un poco más de responsabilidad, se da cuenta de que en realidad no están siguiendo ningún ejemplo, están haciendo la suya propia. Y eso hay que cuestionarlo. Pero nadie cuestiona absolutamente nada. Los evangelios nos muestran a nosotros un contraste notable con lo que se hace hoy día en las campañas milagrosas. Son puestas en escena para engañar a la gente. Inclusive he visto personas que usted los ve que los sanaron de una enfermedad. Y esto no me lo invento, ahí están para que los observemos en los videos. Esto es un trabajo de investigación de mucho tiempo que estoy haciendo. Y hay personas que fueron a una campaña en un país para ser sanados y usted después ve otra campaña en otro país y aparece la misma persona con la misma enfermedad para que lo sanen de nuevo. Hay una compatriota mía, que pillé, que va a una campaña, a uno de estos señores, y va la señora ahí haciéndose toda la enferma, es un escrache humano, la sana, la señora está fenómena, tira el bastón por el aire. Después aparece en otra campaña, lo mismo teatro, va toda ahí hecha un escrache humano, y vuelve a ser sanada por otro sanador. Les pagan. Vi un muchacho también, la misma cosa. Hay ahora un video que está dando vuelta de un pastor en África, creo, que levantó un muerto de un ataúd. Y usted ve, pero escúcheme una cosa, usted ve al señor ese que está muerto en el ataúd, que está más vivito que nosotros. El color, todo está, pero fenómeno el señor. Y cuando se levanta de los muertos es un teatro increíble. Y la gente aplaude eso. Yo digo, pero no se están tomando el pelo. Y la gente se lo traga y aplauden y celebran ese tipo de cosas. Y lo que usted mire bien esos videos y va a encontrar que después de haber hecho el milagro, en ningún momento dice, ponga los ojos en Cristo el Salvador. No hay un solo llamado a entrar al reino de los cielos. Usted lo que ve es que la gente aplaude, celebra y qué sé yo, y el héroe de toda la situación es el que hizo el milagro, el milagrero, el hombre de Dios. Bueno, así nos van las cosas en la iglesia contemporánea. Miren qué interesante, esas iglesias se llenan con miles de personas y acá ¿cuántos somos? Juan nos dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, no los milagros, sino Jesús es el Cristo, el Mesías. Y luego explica el concepto, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pero ¿para qué creer? ¿Cuál es el propósito de creer? Bueno, Juan te lo dice, y para que creyendo tengáis vida eterna. Ese es el objetivo
del por qué estas personas fueron testigos de esas señales y nos están hablando de lo que Jesús hizo para que vayamos a Cristo Jesús. Dos llamados importantes como introducción a esta fase que vamos a analizar en esta semana. Número uno, cuidarnos. Nos llama Jesús a cuidarnos de aquellas personas que van a venir, no que a lo mejor, sino que van a venir y van a hacer grandes señales y prodigios, que incluso van a engañar a los escogidos, dijo el Señor Jesucristo. Ese es el primer llamado, cuidado. Y el segundo llamado es a creer en Jesús para que creyendo nosotros obtengamos vida eterna. No que nos sanen los callos, o el ataque de caspa, o cualquier otro problema que tengamos. No, Señor, es para que vengamos a los pies de aquel que puede darnos la salvación. Ese es el mensaje, eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. No que vayamos corriendo para que, en fin, en alguna campaña milagrosa inventada por estos charlatanes, recibamos algún milagro que realmente no son milagros, son embustes, son farsas, son puestas en escenas. ¿Quiere decir que Dios nos salva hoy? Nos sana, mejor dicho, sí que sana. ¿Quiere decir que no creemos en los milagros? Sí, creemos en los milagros. Si creo en Dios, estoy forzado a creer en los milagros. Pero mi objetivo no es el milagro, sino el Dios de los milagros. Mi objetivo no es tener la sanidad o la salvación de una enfermedad, sino tener la salvación de mi alma. Es mejor entrar, decía el Señor, con un ojo chueco al reino de los cielos, que estar completamente entero e irme al infierno, como estos leprosos que en lugar de venir a Cristo se fueron y se olvidaron del Señor. ¿Cuánta gente fue sanada en los días de Jesús? Y cuando vemos el momento del juicio, no había nadie. Estaba la gente, la chusma, gritando, crucifiquen a ese hombre. ¿Dónde estaban las personas que habían sido restauradas? Dígame usted. Los milagros no te salvan. Lo que te salva es el Señor de los milagros, que es Jesucristo. Y el propósito de él, por qué vino al mundo, no fue para sanar tu enfermedad, sino para sanarte del pecado y que puedas entrar al reino de los cielos. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos. Dios se va a encargar de arreglar ese asunto después. Pienso, a ver, lo que nos dice en Apocalipsis, que allá no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios va a sanarnos, va a restaurarnos, pero en su momento. Lo importante es que nosotros nos preocupemos en la salvación de nuestras almas. Y lo que estamos haciendo hoy es dirigiendo la iglesia a los milagros en lugar de dirigir a las personas a los pies de Cristo, que es el único que otorga salvación. Cree en Jesús. No digo que niegues los milagros, quiero que niegues los milagros falsos de los cuales nos advirtió Jesucristo que iban a suceder y están sucediendo. Es un producto que está en oferta y está en alta demanda. Lo que necesitamos es una demanda de Cristo como Salvador para nuestras almas, porque de lo contrario, aunque tengas un milagro, te vas de cabeza al infierno, porque lo único que da salvación es Cristo Jesús. Los milagros apuntan hacia Él. Vamos a dejarlo ahí y quiero que se vaya pensando en esto. Y vamos a responder la semana que viene por qué concretamente Jesús hizo milagros. Y vamos a empezar a mirar bíblicamente la razón del por qué. Y una de ellas es porque Jesús, al hacer los milagros, estaba manifestando lo que habían dicho en el Antiguo Testamento acerca del que había de venir. Esa es una de las razones y la vamos a analizar bíblicamente la próxima semana. Pon tu fe en Cristo Jesús por el amor de Dios. No vayas buscando milagro. Ora si quieres por un milagro. No está mal hacer eso. Nosotros en la iglesia lo hacemos. A veces le decimos al Señor en el culto de oración, Señor, sana a esta persona, pero especialmente sana su alma. Porque si se restaura físicamente y su alma no es salva, perdemos a la persona. Pero si la persona se queda enferma, muere, pero su alma es salva, nos encontramos en el cielo. Y eso es lo importante. Señor, este es un tema muy horticante, genera emociones mixtas, y yo sé que existe un pueblo hoy fanático de los milagros. Creemos que eres el Dios de los milagros. Creemos que tienes poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Creemos también, como dice la Biblia, que los milagros fueron no un fin en sí mismo, sino señales que nos dirigen a la persona de Cristo Jesús. La Biblia dice, estas señales se hicieron, no se van a hacer. Y justamente porque eran señales que nos dirigían la vista. Y hoy que somos lectores de la Biblia, nos dirigen la vista a Cristo Jesús. Y es habiendo puesto nuestra fe, no en los milagros que hizo Jesús, sino en el Cristo que hizo los milagros, que nos has otorgado la salvación y la vida eterna. Y por eso estamos profundamente agradecidos. Padre, te imploramos que abras los ojos de los engañados, que hoy están anubilados por los espectáculos que se ven en las iglesias, en estas campañas milagrosas, donde la gente dirige la vista al que hizo el milagro, en lugar de dirigir la vista al nombre de la cruz que dio su vida por todos nosotros. Sálvanos, Señor, que perecemos. Rescátanos, por favor, del error, de la oscuridad, de esto que nos está llevando a cosas que no nos acercan a Cristo, sino más bien nos alejan de Él. Si hay alguien aquí dentro o ahí detrás del lente de la cámara que todavía no ha aceptado a Cristo como Jesús, a Cristo Jesús como Salvador personal, te rogamos, Señor, te imploramos que a través de tu Espíritu Santo, que testifica acerca de Cristo, abras su corazón y lo lleves a los pies de esa bendita cruz para que pueda obtener la vida eterna. Gracias por nuestro hermano Romeo, que habiendo dado ese paso de fe hoy está gozándose en tu presencia, Señor. Te recordamos a los suyos que quedaron y a nosotros que nos des el consuelo, Señor, hasta el día que volvamos a encontrarnos. Despídenos con paz y bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.